Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas y después de lo que fue la eliminación ante Rosario Central por la semifinal de la Copa Liga Profesional y algunos días donde las noticias en general no fueron positivas. Finalmente hay un par de buenas novedades en este cierre del 2023 para River. Vamos a estar hablando de los dos futbolistas que estarán a disposición para De Michelis en lo que será la final por el Trofeo de Campeones. Recordemos que el Millonario tiene un último partido que disputar en este año calendario. Será el viernes 22 de diciembre frente al ganador de la Copa Liga Profesional, del duelo que estarán jugando este sábado Rosario Central y Platense. También vamos a estar hablando de el supuesto refuerzo que quiere River, que hoy está jugando en el fútbol chileno, un futbolista que a lo mejor no entusiasma demasiado por su presente y por lo que ha sucedido con él en este último tiempo, pero que los rumores dicen que River ya se habría comunicado con su representante. Vamos a hablar de la continuidad de uno de los jugadores que sí es más queridos por los hinchas y que tiene contrato hasta finales del año que viene y que debe renovarlo en este mercado de pases. Y después vamos a meternos también en algunas otras cuestiones más que tienen que ver con el periodo de transferencias, con otro jugador que puede volver, con otro que regresa pero se tiene que volver a ir y con lo que sucederá con el césped del Estadio Monumental. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con las dos noticias referidas estrictamente a lo futbolístico que recibió Martín de Michelis en el regreso a los entrenamientos, y es que Miguel Ángel Borja, que recordemos había desgarrado en la última fecha de la zona A de la Copa Liga Profesional frente a Instituto cuando ingresó en el segundo tiempo y que se perdió los últimos dos cotejos ante Belgrano y Rosario Central, estará a disposición ya que está totalmente recuperado de su desgarro, recibió el alta médica y lo más probable, teniendo en cuenta el flojo nivel que mostró Rondón ante Central, es que sea titular en el partido correspondiente por el Trofeo de Campeones. Es cierto que todavía falta muchísimo, todavía faltan 8 días para ese cotejo y River todavía tiene una semana completa de trabajo donde claramente debe perfeccionar ciertas cuestiones como para en definitiva llevarse ese partido que no deja de ser un título más. Y el otro jugador que estará a disposición es Enzo Pérez, el capitán de River, que no llevó el brazalete frente al elenco rosarino por las semifinales debido a una expulsión que había sufrido previamente, motivo por el cual por un mes no podía ser el capitán del equipo. Salió reemplazado, recordemos, en el encuentro semifinales, pero la realidad es que no ha mostrado ninguna lesión muscular, por suerte, y uno de los futbolistas que mejor rendimiento tuvo en ese cotejo, porque la realidad es que Enzo Pérez jugó muy bien ese partido ante Central, también estará a disposición, y lo más seguro también, claro está, es que sea el mediocampista central titular en el último duelo que tendrá el más grande en este 2023. Esta decisión quizás es más lógica y se puede ya saber de manera más prematura, teniendo en cuenta que la pelea entre Borja y Rondón para saber quién es el centro delantero estuvo básicamente durante todo el semestre. Sin embargo, salvo por el principio, después cuando los dos estuvieron disponibles, siempre Rondón estuvo un pasito por encima de Borja, por lo menos en la consideración del DT. Después está claro que el colombiano es un jugador que ha dado mucho rédito a River, sobre todo si analizamos los goles que ha metido según la cantidad de minutos que ha jugado, porque nunca ha sido verdaderamente titular indiscutible ni con Marcelo Gallardo ni tampoco con Martín de Michelis. Está claro también que en los primeros 6 meses de este 2023 Lucas Beltrán era el centroatacante titular y desde que se ganó ese puesto no lo soltó más, pero Borja es un jugador de jerarquía y que ha mencionado en más de una oportunidad que su sueño es salir campeón con River. Ya lo hizo obviamente de la liga del primer semestre, pero ahora nuevamente querrá hacerlo en el Trofeo de Campeones y es por eso que parecería indicar que corre con una leve ventaja por sobre Rondón, aunque claro está que dependerá de cómo evolucione físicamente luego de su recuperación en esta semana. Si el partido por el Trofeo de Campeones fuera este fin de semana, a lo mejor Borja no sería titular porque De Michelis no es de poner desde el arranque a los jugadores que se recuperan de las lesiones en el partido posterior a que se recuperan. Sin embargo, está claro que acá, si bien este va a ser el partido posterior, estamos hablando de aproximadamente 10 días de recuperación y por eso uno cree que Borja va a estar desde el inicio.
Y ahora vamos a referirnos a una noticia que, si bien es cierto que todavía no es negativa ni mucho menos, el hecho de que el Diablito Etcheverry todavía no haya prolongado su contrato con River puede generar cierto malestar en un futuro cercano si es que siguen pasando los días. Jorge Brito, el presidente de River, manifestó que intentaron prolongarle el vínculo a la máxima joya de las divisiones inferiores del club antes de que este se fuera a disputar el Mundial Sub-17 con la selección argentina, pero no hubo caso porque su agente pidió un par de meses más y es por eso que le confirmó que la prolongación del contrato se iba a dar recién una vez terminara la competencia oficial con River en este año. La idea, por lo menos de la comisión directiva del Millonario, es que Etcheverry firme su contrato antes de irse de vacaciones, o en su defecto, tal como lo hizo en este 2023, que firmó su primer vínculo el primer día de pretemporada, que la renovación la haga el primer día de pretemporada en enero del 2024. Pero claro está, quieren tener absolutamente ya todo arreglado y todavía parecería que de palabra no hay un 100% de acuerdo, porque la dirigencia quiere aumentar la cláusula de rescisión a 50 millones de euros, el agente deportivo todavía no sabe en definitiva cuál va a ser el lugar del Diablito Etcheverry en el 2024, porque si bien es cierto que todos pensamos que ya va a tener un lugar muchísimo más preponderante en el plantel, esto en definitiva después tiene que efectuarse con las decisiones del entrenador. En su momento no se quiso renovar el contrato porque el representante justificaba que un futbolista que prácticamente no jugaba, y en eso tiene razón, en el sentido de que De Michelis no lo puso ni un minuto en el segundo semestre, salvo por los minutos que entró el otro día en las semifinales ante Rosario Central, luego de volver del Mundial Sub-17, pero el representante decía que un jugador que no jugaba no podía claramente tener la cláusula de rescisión más alta del plantel profesional. Por eso mismo las negociaciones se estancaron. Eso no significa que no se pueda llegar a un acuerdo ahora, porque Etcheverry quiere seguir en River, porque más allá de los sondeos que hay de muchísimos equipos europeos, es algo totalmente lógico también teniendo en cuenta el gran nivel que tuvo en la Copa del Mundo Juvenil, y habrá que ver qué es lo que sucede. Por el momento lo que hay que decir es que, según lo que dijo el presidente de River, la renovación de contrato se va a hacer antes de que el jugador se vaya de vacaciones o, como dije, en su defecto, el primer día de pretemporada del año que viene. Y un jugador que mencioné recién cuando estaba hablando de la recuperación de Borja es Salomón Rondón. Y las noticias dicen que el Pachuca de México estaría muy interesado en contratar al delantero y que en el inicio del mercado argentino llegaría en definitiva una oferta bastante importante de este conjunto mexicano para llevarse al delantero de la selección venezolana. Hasta ahora, si hay que analizar el año de Rondón futbolísticamente hablando, está claro que su rendimiento da más negativo que positivo. Ya de por sí el primer semestre no fue bueno porque él mismo aclaró que necesitaba una adaptación, pero aún así tenemos que analizarlo por lo que hace dentro del campo de juego. Si bien esa adaptación puede llegar a ser lógica y entendible, en los primeros 6 meses la realidad es que no tuvo un buen nivel, solamente 4 goles marcados y sin tener partidos verdaderamente destacados, salvo por algunos momentos muy específicos. En esta segunda parte del año es cierto que ha marcado más goles y muchos de esos tantos han servido para ganar partidos o en su defecto para no perderlos. Le marcó un gol a Atlético Tucumán en el triunfo por 1-0 agónico en el Monumental, marcó el gol del triunfo 1-0 en la victoria sobre Talleres de Córdoba, también en Núñez, convirtió el primer tanto frente a Boca en la victoria en la Bombonera, creo que su gol quizás más importante con la camiseta de River, también convirtió el primer tanto en los cuartos de final frente a Belgrano de Córdoba por esta Copa Liga Profesional, y si bien es cierto que su nivel es bastante mejor si lo comparamos con el del primer semestre, todavía no ha terminado de culminar un semestre en el que se pueda decir que Rondón haya rendido con la camiseta de River. Tiene contrato con River igual hasta finales del 2024 con posibilidad de extenderse por un año más dependiendo de su rendimiento, es decir, si algún equipo quiere llevárselo deberá pagarle a River un dinero, no sé si muy importante, pero
no es un jugador con un contrato barato. River no lo va a dejar salir tan fácil en términos económicos. Está claro que tampoco va a pedir una fortuna, pero en definitiva son negociaciones que si un equipo quiere llevarse a Rondón van a tener que hacerse. Por eso mismo el Pachuca de México estaría dispuesto a hacer una oferta bastante suculenta, en primera instancia en relación al contrato del propio futbolista para que éste quiera irse de River hacia el fútbol mexicano, y en segunda instancia, claro está, a la dirigencia del equipo de Núñez, que tendrá que evaluar, y como lo hará con todos los jugadores, la propuesta que puede llegar a venir, y de esa manera se decidirá también seguramente según la opinión del jugador si el futbolista continúa en River o si emigra al fútbol mexicano. Seguimos con el mercado de pases y esta vez vamos a hablar de un futbolista que todos los hinchas de River quieren que vuelva, que es Gonzalo Montiel. El presidente de River, Jorge Brito, en una nota que dio hace un par de días, manifestó que si bien es verdad que a cualquier hincha le gustaría que Montiel regresara a ponerse el manto sagrado, necesita River sí o sí, para que se dé una mínima posibilidad de su regreso, que el Sevilla corte el préstamo con el Nottingham Forest de Inglaterra, y por lo menos, según lo que dijo la máxima autoridad de River, no han sido notificados de que esto vaya a suceder, que puede ser algo que se está evaluando teniendo en cuenta que Montiel en los últimos partidos correspondientes a la Premier League, el Nottingham Forest juega únicamente esa competencia, no ha sido convocado, ha sido un futbolista que prácticamente no ha sido citado nunca, y que las veces que ha jugado ha sido ingresado un rato desde el banco de suplentes. Es un futbolista que si había ido al fútbol inglés para sumar minutos y experiencia, y lamentablemente no está consiguiendo el objetivo deseado. Por eso, sobre todo desde España, se ha evaluado la posibilidad de rescindir esa cesión, que sería hasta mediados de la temporada que viene. Sin embargo, repito una vez más, desde River todavía no han sido notificados desde que esto pueda llegar a suceder, no porque el Sevilla tenga que avisarle a River. Estamos hablando de que el jugador pertenece al elenco de España y no tienen que notificar absolutamente a nadie, salvo al Nottingham Forest, que tiene que estar enterado de que uno de sus jugadores se va a terminar yendo. Pero en definitiva, si esto no termina pasando, River no tiene posibilidades de ir en búsqueda de Montiel, a menos que el jugador ponga el grito en el cielo y él mismo diga que quiere regresar a River y dejar de jugar en el conjunto que disputa la Premier League. En ese caso se podría dar un resarcimiento económico al conjunto británico y después obviamente negociar directamente con el Sevilla, pero la realidad es que las posibilidades de que una negociación se lleven a cabo en esos términos son prácticamente nulas. Las chances del regreso de Montiel dependen de que cuando arranque el mercado europeo, es decir, el 1 de enero del año que viene, el Sevilla le diga al Nottingham Forest que quiere cortar el préstamo con Montiel, el jugador regrese al elenco español y después River se muestra interesado en él. Una de las razones, además de por la calidad del futbolista, que River estaría interesado en Montiel, es porque el millonario va a ir en búsqueda de un lateral derecho, y en el mercado argentino quizás no hay tantos que llamen la atención, por lo menos que hagan la gran diferencia. Que van a ser mejores que los que están en River, seguro que hay, porque River básicamente no tiene, salvo Herrera. Los demás son jugadores que pueden jugar como laterales derechos, pero que no se desempeñan en esa posición. Por eso mismo River necesita un marcador de punta diestro, y el último que ha rendido verdaderamente en ese lugar con la camiseta del millonario ha sido Gonzalo Montiel. Y en estos días a River llegaría una importante oferta por Augusto Batalla. El arquero, de últimas 2 temporadas en San Lorenzo de Almagro con un muy buen nivel en general, debe regresar a River ahora porque su préstamo en el Ciclón acaba el 31 de diciembre. Ya terminó en realidad su cesión en el conjunto azulgrana, teniendo en cuenta que San Lorenzo ya no disputará más partidos en lo que resta del año. Y por eso mismo en River están esperando un ofrecimiento. El más grande nunca tuvo problemas en transferirle el jugador a San Lorenzo en caso de que estos quisieran comprarlo definitivamente, pero la realidad es que a finales del año pasado, del 2022, había una opción de compra de $1 millón por el 80% del pase y San Lorenzo no tenía el dinero para hacerla efectiva. Y ahora, debido al buen nivel del arquero en el elenco de Boedo, su valor ha aumentado y hoy River pretende recibir por lo menos alrededor de $2,5 millones de la moneda estadounidense por el guardameta. Esto quiere decir que no hay ningún tipo de posibilidad, por lo menos por ahora. Hay elecciones para elegir presidente en San Lorenzo
Lorenzo y eso podría llegar a modificar la situación, pero parecería que los caminos de River, San Lorenzo y Batalla van a empezar a alejarse y cada uno ir por su propio camino. La comisión directiva del más grande ya quiere recibir un rédito económico verdadero por el arquero. Se fue a préstamo a 5 equipos distintos, a Tigre, Atlético Tucumán, a 2 elencos chilenos y ahora a San Lorenzo, y no pudo nunca transferirlo definitivamente. Batalla siempre fue renovando su contrato en River para que pudiera en algún momento en un futuro River venderlo de manera definitiva y de esa forma tener un dinero por un jugador que hizo todas las divisiones inferiores en el club. Sin embargo, hasta ahora nadie ha querido pagar por él hasta este momento, porque un equipo español estaría interesado en finalmente comprar al portero. El primer deseo de Batalla era seguir en San Lorenzo, teniendo en cuenta que el Ciclón el año que viene juega la Copa Libertadores y obviamente quería darse el gusto de disputar ese torneo. Sin embargo, tampoco está esquiva la posibilidad de irse a Europa. Es un sueño que el guardameta también ha manifestado que quiere cumplir, y dependiendo de cuál sea ese equipo español que puede llegar a hacer una oferta, porque no hay rumores tan específicos, la realidad es que puede ser un muy buen equipo como también puede ser un equipo del ascenso español, y esto podría cambiar un poco la percepción del guardameta, aunque en definitiva la realidad es que River solo vende a Batalla por alrededor de $2,5 millones y en principio su destino estaría fuera del fútbol argentino. Y uno de los jugadores que se está rumoreando que estos últimos días podría llegar a ser refuerzo de River y que la realidad no llama la atención para nada en el sentido de que no ilusiona al hincha de River, es el futbolista argentino que hoy por hoy se desempeña en el Colo-Colo de Chile, Leonardo Gil. Un jugador con buenas cualidades en el sentido de que tiene buena pelota parada, es un jugador que le pega muy bien al balón desde afuera del área, pero que primero de todo juega en una posición que River quizás hoy no necesita reforzar de manera prioritaria. Leonardo Gil juega normalmente al lado del número 5 o un poquito más adelante como mediocampista ofensivo, justo en el lugar donde River, a mi entender, tiene más jugadores, porque en esa posición se desempeñan o pueden llegar a jugar Rodrigo Aliendro, Nacho Fernández, el Piti Martínez, Manuel Lanzini, Ezequiel Barco, el Diablito Echeverri, Agustín Palavecino. Está claro que alguno de estos recién mencionados va a dejar River, Palavecino es el que tiene más chances de irse, pero ir a buscar un jugador en esa posición sabiendo que sí o sí River necesita, como dije antes, un lateral derecho, un delantero por afuera, un defensor central de jerarquía, River necesita otras prioridades antes de ir a buscar un mediocampista que puede o no tener un buen rendimiento después en el Millonario. Eso, la realidad es que es algo que no sabemos y que no se va a saber nunca. Es cierto que River, en caso de ir a buscar jugadores afuera, no debería ir a traer jóvenes, sino que debería ir a buscar ya jugadores hechos, y Gil es un futbolista de 30 años. Pero también es verdad que no es ese jugador de jerarquía que parecería que todo el mundo pidiera para jugar en River. No está ni cerca de ser, por ejemplo, el mejor jugador de la liga chilena, y eso provocaría que River tuviera que hacer una inversión por un jugador un tanto innecesaria. Después, repito, el futbolista puede rendir con el manto sagrado, puede tener un nivel muy bueno y puede llegar a romperla en River. Eso verdaderamente no se sabe, pero me parece que para apuntar como primer refuerzo en el siguiente mercado a un jugador que se desempeña en una posición que no debería ser prioridad, por lo menos en primera instancia, salvo que en el mercado empiecen a irse los mediocampistas que mencioné recién, y eso obviamente provocaría que River tenga que buscar volantes en esa posición, y después porque tampoco sería el jugador indicado en caso de que el Millonario tenga que ir a buscar un mediocampista ofensivo o un jugador que se desempeña al lado del 5. River debería ir a buscar, en caso de traer un futbolista en ese lugar, a alguien que sea bastante parecido a Nicolás de la Cruz, que es el que más chances también tiene de irse porque puede llegar a ser transferido. Leonardo Gil es un jugador de buena pegada pero bastante más estático en relación a todo lo que hace de la Cruz en cuanto a recuperación y movilidad de la pelota. Y para terminar este video hay que comentar que comenzó la restauración del césped del Estadio Monumental. Una vez culminada la gran seguidilla de recitales, los encargados de mantener el campo de juego empezaron con las tareas de restauración, en definitiva, del césped del estadio, que necesitará
bastantes semanas como para ponerse al 100% en cuanto a sus condiciones. La seguidilla de espectáculos musicales dejaron un daño esperable, pero más grave de lo pensado, por lo menos en primera instancia. Algunas fotos y videos del terreno del Monumental muestran un césped claramente bastante castigado, en algunos sectores básicamente sin césped y con serias muestras de deterioro, mientras que en otros se ve un decolorido bastante interesante. Un panorama que mostraba un fuerte contraste con el que es claramente considerado el mejor campo de juego de todo el continente. Una vez que se levantaron los dos cobertores que se utilizaron durante los conciertos de The Weeknd, Roger Waters, Taylor Swift, Red Hot Chili Peppers, Dookie y Tan Biónica, evaluaron cuáles son los pasos a seguir para restaurar el suelo del Monumental y dejarlo nuevamente en óptimas condiciones. Es cierto que todos los shows que recién mencioné le van a dejar en las arcas económicos del más grande alrededor de 20 millones de dólares, que si son bien utilizados, esto sería una gran ventaja que puede tener River sobre el resto de los equipos del fútbol argentino, que claramente no reciben shows musicales en sus respectivos estadios, por lo que no tienen este dinero extra. Ya retirados los cobertores que estaban sobre el suelo y todas las estructuras que formaban parte del escenario, en River empezaron a trabajar en la restauración del campo. La primera medida, que fue levantar todo el césped y proceder al secado del terreno para dejar todo listo para el resembrado. Además del cambio de cebillas, del Cruz adelantaron que no necesitarán realizar ningún trabajo de nivelación sobre el terreno. A pesar de los recitales realizados y del peso de estructuras, grúas y del mismo público que se ubicó en distintos sectores del campo, el piso del Monumental no sufrió daños estructurales ni tampoco desniveles. Esto permitirá acelerar la puesta a punto del campo de juego sin ningún tipo de complicación. ¿Cuándo estará listo en definitiva el campo de juego del Estadio Monumental? Se espera, por lo menos lo que dicen los expertos, que alrededor de un mes y medio ya esté todo en perfectas condiciones. Y si esto es así, va a llegar a estar bien, es decir, al 100%, que es como tiene que estar, para el primer partido que River va a estar jugando como local en el 2024. Este cotejo ya tiene, no fecha, pero sí tiempo estimado y rival confirmado. Será el último fin de semana del mes de enero del año que viene, frente a Argentinos Juniors por la primera fecha de la zona A de la Copa Liga Profesional 2024. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, la recuperación de Borja es algo que a De Michelis le va a dar una posibilidad más y algo que no tuvo en el partido contra Central, por lo cual es muy positivo. Y de hecho, el no tener a Borja generó un gran inconveniente en el equipo, porque la idea era que el cambio en la segunda parte fuera Borja por Rondón y así el 11 del campo de juego no tuviera que moverse tanto. Sin embargo, como decidió De Michelis, en un grave error, viendo cómo estaba el partido, poner a Colidio de centrodelantero, eso hizo que River básicamente no atacara más durante ese partido y después posteriormente quedaría eliminado por penales. Por eso la recuperación de Borja es algo muy positivo. En cuanto a lo del Diablito Echeverri, para saber si va a haber problemas o no, lo único que queda es esperar. Luego del último partido del más grande, ahí se verá si renuevo o no contrato. Y en cuanto al mercado de pases, van a ser muchos los rumores que van a surgir. No se sabe efectivamente si River va a ir, por ejemplo, por Leonardo Gil. Es un rumor que surge desde el fútbol chileno, que puede ser también más que nada una maniobra de su representante porque sabe que necesita o una renovación de contrato en el conjunto de Chile o a su vez que otro equipo ponga dinero. Lo mismo con Montiel, no se puede saber absolutamente nada hasta que no arranque el mercado de Europa. Y en cuanto al césped del Monumental, esperemos que quede al 100% cuando el público vuelva al estadio. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.